dicho esto, voy a comenzar a compartir la diapositiva que preparé para hoy. Ya tiene ya la marca de agua, así que cuando ni bien termine la clase, le paso a Lautaro y sube, digamos, a los grupos respectivos. Bien. Una vez que tenemos entendido, quiero que me digan por favor si se ve, miren todo lo que tenemos que dar hoy, si se ve en la diapositiva, por favor. Se ve en la diapositiva, que alguien me diga si ven todos. No estoy leyendo el chat, ¿eh? Chicos, Lautaro. ¿Sí? ¿Se ve o no? Bien, sí, profe. Ok. ¿En qué página quedamos? No quedamos en ninguna página. Quedamos en un proceso histórico. Acuérdense que nosotros, yo no le estoy leyendo el cuadernillo. Yo les estoy enseñando a estudiar toda la carrera, todo lo que necesitan para saber toda la carrera. Ustedes acuérdense que el profesor le va a dar el contexto, le va a enseñar, pero nunca le va a dar las respuestas. O sea, ustedes tienen que ir al libro, bueno, sí, le va a dar la respuesta, le va a explicar, pero no es que estamos yendo por páginas, estamos yendo por proceso. Nosotros habíamos quedado, acuérdense, en la política que tenía Alfonsín con respecto a lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. ¿Qué pretendía? Acuérdense la despolitización de las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas no tengan tanto poder político. En un principio tenemos el juicio histórico de las Fuerzas Armadas en 1985 y para eso ya vamos a relacionar con Menem. En 1985 Menem va a dejar sin efecto ese juicio que tenemos la ley de punto final. ¿Sí? Anótenlo ya eso para ir relacionando Alfonsín con Menem. ¿Sí? Ahora, esto no quiero dejar de que ustedes tengan que entender la ley de audiencia de vida y de punto final de la época de Alfonsín, porque esto sí es muy importante. Ustedes tienen que saber que para cualquier materia, a veces no se llegan a dar todas las unidades del programa, pero el profesor va a explicar, pero quedan ustedes que ustedes aprendan a leer, aprendan, mejor dicho, no a leer, sino a estudiar el contenido, y con las técnicas de estudio que fuimos llevando a cabo, fuimos entendiendo los procesos. Habíamos quedado en este proceso de toda la política de derechos humanos que tenía Alfonsín, y había un retroceso que tuvo Alfonsín con la ley de audiencia de vida de punto final. Bien, esto tienen que tener en cuenta sí o sí, por favor, las fechas en historia, sí, así como van a tener artículos durante toda la carrera, que es hermoso, que mi cabeza está llena de artículos y de fechas. Junio de 1987 se aprueba la ley que delimita la obediencia debida. Eso sí es importante, ¿sí? ¿Y qué dispone también esa ley? Acuérdense que se presume de pleno derecho que los oficiales subalternos, suboficiales, no eran punibles por delito cometido en la lucha contra el terrorismo. ¿Por qué? Porque estaban cumpliendo una ley de un superior, de un oficial superior. ¿Sí? Esa es una característica que ustedes tienen que saber, como dice bien ahí en el Power. Lo mismo para los oficiales superiores que hubieran revistado como comandante en jefe, subzona, jefe de fuerza de seguridad, salvo que en el plazo de 30 días promulgada la ley se resuelva judicialmente, que tuvieron la capacidad de decidir. Esta idea de obediencia debida, más que nada, es un término castrense. ¿Qué significa esto? Que es un término que viene del ámbito militar, no viene del ámbito político ni jurídico. Pero esto, chicos, por favor, es muy importante. En historia, las fechas y lo que dice una ley nos interesa mucho. No toda la ley, sí esto, lo concreto, y seamos concretos en eso. Bien, ¿para qué había hecho esto Alfonsín, como yo les había dicho? Yo les había dicho, básicamente, después yo voy a responder las preguntas porque estoy rápido, chicos. ¿Hay alguien quiere preguntar algo? Después respondo las preguntas porque estoy con corto el tiempo. Necesito llegar a lo económico, necesito llegar a Menem. Bien, acuérdense que Alfonsín realizó justamente estas dos leyes. ¿Por qué? Porque quería evitar los levantamientos militares, ¿sí? ¿Evitó? No, aumentaron. Capaz que el cuadernillo no les nombra los levantamientos militares, perfecto, pero nosotros tenemos un levantamiento militar que fue de Aldo Rico en Semana Santa, ahí tiene que continuar en Montecasero en 1988, en Villa Martelli, etc. Y que eran como los militares se levantaban. ¿Por qué? Porque no querían ser juzgados. Obviamente, la solución del radicalismo con la ley de audiencia de vida y de punto final justamente a la serie de demandas por delitos de lesa humanidad que está prohibido por el derecho internacional del derecho humano y el derecho internacional público. Se está reclamando la impunidad que tenía el sector de cara pintada del ejército liderado por Aldo Rico, que justamente
no querían ser juzgados por los tribunales civiles. ¿Está? Quiero que esto quede claro, que se hizo en la época de Alfonsín, y esto fue mal visto por los organismos internacionales de derechos humanos y obviamente por la sociedad. Acá Alfonsín se separa, prácticamente tenemos como una escisión entre la sociedad y Alfonsín. Ah, no hiciste lo que prometiste. Usted había prometido que iba a juzgar a los militares y que iba a juzgarlo a todos, ¿sí? Y para eso se creó la CONADET y hubo una investigación y hubo un informe nunca más y estuvo Ernesto Sábato. Bien, continuamos. Bien, ¿cuáles fueron las estrategias que tuvo Alfonsín para ir terminando? Fecha importante. Acuérdense una cosa que yo le dije, políticamente hablando, nosotros no teníamos mayoría en el Congreso. Entonces, ¿por dónde actuaba Alfonsín? Y esto es una característica de la presidencia de Alfonsín, por decretos. Tenemos un decreto del 15 de diciembre de 1983. Esa fecha sí es muy importante saber. En historia las fechas para nosotros son muy importantes porque nos van marcando los procesos, las razones y las causas. Se crea la CONADET, que recibe denuncias, que recibe pruebas y las remite a la justicia. También, como dice el cuadernillo, obviamente algunas pruebas fueron quemadas y fueron dejadas de lado para que no llegue la justicia a ellos. ¿Cuándo surgió? ¿De qué surgió el CONADET? El informe Nunca Más. ¿Y cuándo fue entregado a Raúl Alfonsín? Esa es una fecha histórica, chicos, que tienen que saber. El 20 de septiembre de 1984 lo entrega Ernesto Sábato, ¿sí? Se muestra en un programa de televisión que yo en el ingreso del año anterior mostré el programa de televisión que mostraba el malestar, digamos, se leyó, Alfonsín leyó una parte de todo lo que habían recopilado justamente estas investigaciones, y esto obviamente generó un alboroto en el sentido de que hizo mal, obviamente, a la sociedad escuchar y recordar, porque mucha gente había perdido familiares, todavía había personas que no sabían el paradero, es decir, dónde estaban esas personas, se estaba yendo en contra de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, y el descenso al infierno había llamado a Ernesto Sábato cuando calificaba la tarea dolorosa que significó investigar todo esto, ¿sí? Y esto lo dejó sensibilizado a toda la sociedad. Por eso tenemos el surgimiento de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, porque esto dejó sensibilizada a la sociedad. Y si Alfonsín no responde a esa sensibilidad de la sociedad, no está siendo un buen representante de la democracia, como había dicho que iba a ser en la campaña, y como después Menem también lo va a decir, política y económicamente, y también después va a establecer una amnistía. Y esto también tienen que entender ustedes, de que no es que los políticos dicen cosas y no cumplen, sino entender en qué contexto se encontraba Alfonsín y los frentes que lo rodeaban. Bien. Ahora vamos al aspecto económico, como ya les dije, el fracaso del Plan Austral. El Plan Austral fracasa. Hay una segunda etapa del Plan Austral que me habían preguntado y ahora ya les respondo. ¿Qué ministro estuvo? ¿Uruspin? No. Sobreville, ¿sí? Acuérdense, eso es muy importante. Nosotros en historia damos mucha importancia a los planes económicos, a la fecha. Fíjense que ahí tienen febrero de 1986. ¿Qué ministro fue el que dio? Ministro Sobreville, no estamos en ninguna página, estamos en el proceso del Plan Económico Austral. Sería la unidad, sería el capítulo 2 de Marcos Novaro. Bien. ¿Qué proponía en la segunda etapa del Plan Austral? Se proponía la reforma del Estado en la economía, reducir el déficit fiscal, la estrategia económica y política. ¿Se me escucha? Porque dice que mi internet no... ¿Se me escucha? ¿Se tildó? ¿Se corta, profe? Sí, se corta. Es que dice que mi internet... ¿Ahí me escuchan bien? ¿Hasta dónde escucharon? ¿Puedo repetir? Sí, por supuesto. Bueno, desde el punto de vista económico fracasa el Plan Austral y ahora tenemos el problema de la inflación. El gran problema de la inflación. ¿Cómo va a asumir Menem? ¿Con una tranquilidad económica o con una hiperinflación? Acuérdense que lo que va a ser la transición democrática entre Alfonsín y Menem no va a ser corta, no va a ser tranquila, se da mediante el contexto de una hiperinflación. Entonces el problema de la inflación ya comienza a verse ya en el plan austral, la necesidad de una nueva estrategia económica y política, porque obviamente si un plan económico no funciona por
principio de razonabilidad y la economía, formamos y creamos otro plan. Y también tenemos una estrategia política de Alfonsín. Alfonsín se va a acordar con grandes sectores del poder económico, que son los representantes de la industria. También va a hacer acuerdos con el poder sindical. ¿Dónde está representado el poder sindical? Tenemos uno que son los grupos de los 15 que se oponen al secretario de la CGT, que va a ser el que va a unificar la CGT, que es Saúl Ubaldini. ¿Y en qué se basaba la reformulación política y económica que nosotros estamos hablando? Se puso en febrero de 1987 la fecha, la reforma de la política económica tenía como fin, y esto es muy importante, liberalizar la economía y promover primero, liberalizar la economía. Están los subtítulos en inglés. Liberalizar la economía y promover la exportación y obviamente combatir con la inflación. Y esto ya venían reclamando los líderes de la industria. Bien. El problema de la inflación, una nueva estrategia y el marco de alianzas que hace Alfonsín. Tenemos que nace la Junta Coordinadora Nacional, la llamada Coordinadora, ¿sí? Encabezada por Enrique Nocilia, que fueron desplazando al movimiento Alfonsín con el movimiento de renovación y cambio que va a ir surgiendo. No sé, Lautaro, si vos pusiste los subtítulos, pero están en inglés. Bien. Y por iniciativa de la coordinadora, que sería justamente la Junta de Coordinadora Nacional, en 1987 se designa ministro de Trabajo a Carlos Alderete, que era el dirigente del gremio Luz y Fuerza, e integrar al grupo de los 15, que era opuesto a la CGT. Bien. ¿Cómo reacciona el sindicalismo? ¿El sindicalismo qué va a tener? ¿Mayoría radical o mayoría peronista? Pregunto. ¿Sindical? ¿Mayoría peronista o mayoría radical, perdón? La mayoría del peronismo se concentraba en el movimiento obrero, ¿sí? La reacción de la CGT y las 62 organizaciones primero en un momento fueron dirigidas por Lorenzo Miguel y después por Saúl Ubaldini. Esto es muy importante que tengan en cuenta, estos son líderes de los movimientos sindicales. Saúl Ubaldini hace una alianza con Antonio Cafiero. ¿Quién era Antonio Cafiero? Era el líder justamente del movimiento renovador en el peronismo, que fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en las elecciones del 87. ¿Qué estaba pasando con el peronismo? El peronismo comenzaba a reorganizarse como oposición. Ustedes acuérdense que quién había vencido al peronismo con el 54,7% de votos, por primera vez en la historia en elecciones sin proscripción del peronismo, Alfonsín. Pero el peronismo comenzaba a reorganizarse como fuerza política y de ahí va a comenzar a aparecer esta persona que nace en Rioja, que va a ser justamente Carlos Menem, que va a ser una alternativa para el traspaso pacífico de la fuerza de lo que sería el gobierno democrático sin la presencia de las Fuerzas Armadas. Es decir, que tenemos ya a fines ya de, fíjense, de lo que sería el plan austral, pasando al plan primavera, nosotros vamos a tener que Alfonsín ya lo último, nosotros vamos a ir viendo que el peronismo se va a ir articulando como fuerza política opositora al oficialismo. Oficialismo es el gobierno que está delirando. ¿Sería una nueva alternativa de poder? Sí, ya es una nueva alternativa de poder. ¿Qué ocurrió con el plan austral? ¿Qué consecuencias generó? Esto es muy importante. Primera parte les divido en parte. Primero se cambió la moneda, ¿se acuerdan? Del peso argentino al austral. Chicos, por favor, atiendan. Si tienen preguntas, a lo último les voy a resolver las preguntas. Cambio de moneda, tenemos del peso argentino al austral. Luego tenemos el austral, que se va a devaluar frente al dólar, generando, este es el problema que yo quiero que entiendan ustedes. Las 62 organizaciones son organizaciones también de la CGT, pero si ustedes ven que dice el cuadernillo de la CGT, entiendan que la CGT va a ser justamente la representación de la fuerza de los trabajadores, ¿sí? Y que va a estar liderada y unificada ¿por quién? Por Saúl Ubaldini. Es lo más importante que tienen que saber eso. Ahora, ¿qué hizo el plan austral? También lo que tenemos que saber nosotros, porque en historia estudiamos qué hace el plan económico. Primero hizo un cambio de moneda del peso argentino al austral. Ustedes se acuerdan que el austral se iba a devaluar frente al dólar. Ese es el efecto negativo que tuvo el plan austral, para que ustedes entiendan.
Vimos nosotros cómo surgía un peso austral. Ahora, el problema que presenta es que el austral se devalúa frente al dólar y me genera una hiperinflación. Ya para cuando Menem está ahí ya cerquita en las urnas, en 1989. Eso es una fecha clave, chicos. 1989 a 1990 es una fecha clave desde el punto de vista económico de ambas presidencias, tanto como la de Alfonsín y como la de Menem. Cuando hablamos de Menem 1990 a 1994, teniendo en cuenta el efecto tequila, son fechas claves que ustedes tienen que ir acordándose, porque eso es lo importante en historia. Entonces, ¿qué más hacemos para recuperar ese déficit? ¿Se acuerdan que el déficit económico era justamente cuando teníamos mayor gasto y menor ingreso? Aumento de impuestos para que se aumentaran los ingresos públicos y había que equilibrar el presupuesto. Vuelve a reaparecer la inflación, controlar los precios. Y en 1986, Raúl Alfonsín lanza un programa de privatizaciones para solucionar el problema del déficit fiscal. Se quería privatizar Somisa y algunas empresas petroquímicas, y esto lo justificó el ministro Zorrubile, que hablaba de la crisis económica que estaba enfrentando el país y que era necesario justamente una crisis estructural nunca antes vista, había dicho eso él, y que obviamente el Estado se estaba aislando del mundo. Después con Menem, nosotros Argentina vamos a ser la que mejor vamos a manejar las crisis internacionales, sobre todo en Latinoamérica cuando se evalúa el peso mexicano. Entonces, la propuesta del ministro de Obras y Servicios Públicos, también Rodolfo Terrano, fue la venta de Aerolínea Argentina y Entel. Este fue el proyecto de este ministro que se denominaba Programa de Julio, que obviamente no fue aceptado, ¿sí? Pero después vamos a ver que con Menem pasa otra cosa. Bien, primera parte. Segunda parte, ¿qué otro resultado político me trajo el plan austral? Hubo apoyo al sector empresarial. Alfonsín ya había un nuevo sector a quien tiene que apoyar. Se hizo énfasis que el plan austral iba a reducir la inflación, el déficit. Y obviamente, ¿qué quería el plan, los capitanes de la industria o los representantes de la industria? Que el Estado no interfiera tanto en la economía y que se incentive la inversión privada. Y por eso que en Menem vamos a tener la IDE, la inversión extranjera directa, ¿sí? ¿Se oponen al aumento del impuesto y el control de los precios? Por supuesto. Por supuesto que todos se oponen. ¿Por qué aumentaron los impuestos? Por la necesidad de obtener ingresos, para reducir el gasto público y tener un equilibrio en el presupuesto público. Esto es un principio razonable, aumentando los ingresos. Debido al programa de privatizaciones que lanzó Alfonsín en el 87, los radicales tuvieron una división entre ellos en políticos, ¿sí? Y en técnicos que estaban a favor de las privatizaciones. Obviamente el sector empresarial se opuso a la privatización de las empresas públicas en la etapa de Alfonsín, no representaba una oportunidad de negocio porque el gobierno iba a entrar en contacto con inversores extranjeros. Sin embargo, después con menos aumenta la inversión extranjera directa. Y las entidades agropecuarias obviamente exigen la eliminación de retención en las exportaciones agropecuarias. Y también la sociedad rural va a tener mucha representación y la Unión de la Industria también va a tener representación. Son dos entidades que ustedes tienen que ir pensando que van a aparecer en el escenario de Menem. ¿Sí? Bien. La tercera parte, en 1987, tenemos la Unión Industrial Argentina, la UIA. Eso tienen que saber también estos organismos que representan. Acá tenemos dos sectores muy importantes en el gobierno de Alfonsín y en el gobierno de Menem. Por un lado, las empresas, los llamados, los que se van a representar justamente en la Unión Industrial Argentina, sí, en grande lo anotan, la UIA. Y tenemos también al otro sector económico que es particular en Argentina, que es la sociedad rural, ¿sí? Que en definitiva son corporaciones que tienen poder y que en definitiva están presentes en el gobierno y que obviamente es otro aspecto que Alfonsín tiene que liderar. Ahora ya no es solamente la sociedad, los trabajadores, justamente las madres de la Plaza de Mayo y eh, toda esta represión porque no se cumplió con lo que estaba planeando, y ahora en el aspecto económico tenemos corporaciones que van a presionar a Alfonsín. ¿Por qué? Porque no van a querer que el Estado intervenga demasiado en la economía, van a querer obviamente, como la ley económica, el libre juego de la oferta y la demanda, pero un Estado debe intervenir a veces, sobre todo en estos momentos de crisis. Entonces tengan en cuenta estas corporaciones, la Unión Industrial Argentina, y tengan en cuenta las siglas para poder representar, para poder conocer
y reconocer la UIA es la Unión Industrial Argentina, que hace su propuesta analizando el contenido, obviamente para un crecimiento económico y social con estabilidad, ya para 1987 cuando Alfonsín se está yendo. El otro sector que nosotros tenemos de la política económica, mejor dicho, economía agrícola ganadera, es, y con fuerte presencia, que hoy lo sigue siendo todavía, es la sociedad rural, SRA, ¿sí? Acuérdense las siglas, que también hace toda una propuesta, una memoria anual para ver todo el tema de salir de la crisis, todo esto para 1987, ya con esto se pone armando su cronología. Y ahí tenemos el otro aspecto, la oposición sindical. Se oponen a la privatización de las empresas, a que se congelen los salarios, y un acontecimiento muy importante que también tienen que saber, la CGT se unifica al mando de Saúl Ubaldín, ¿sí? Y el primer gran paro y huelga que tuvo Alfonsín, ¿cuándo fue? Eso es histórico, chicos. ¿Quién me puede decir la fecha? Bueno, ahí ya está en el PowerPoint, pero es histórico, obviamente, y es un hecho que no pueden dejar pasar. El primer paro de la CGT fue el 2 de septiembre de 1984, fue una huelga muy grande que hubo en la CGT. Ustedes saben que las huelgas son los derechos económicos que se incorporaron ya con el gobierno peronista, después se vino a incorporar de nuevo en el artículo 14 bis, y con el proceso de organización nacional tuvimos suspendidos. Acuérdense que se intervinieron los sindicatos, que se creó otra nueva ley, la 22.105, que creó el proceso de organización nacional, y que después la ley Muchi quiere cambiar eso. Pero lo más importante acá es que ¿dónde está el movimiento laboral? El movimiento laboral se presenta bajo la idea del sindicalismo, del sindicato, de la asociación que representa digamos, a la rama laboral que yo estoy, me uno, digamos, a ese sindicato y estoy representada. Y bueno, y el tema de los sindicatos también es muy importante que ustedes ya sepan que desde 1976 aproximadamente no se están realizando elecciones internas dentro de los sindicatos, y la ley Muchi lo que quiere es que se normalicen los sindicatos y se realicen estas elecciones internas dentro de los sindicatos. Entonces la EGT se unifica entonces bajo el mando de Saúl Ubaldini, y tenemos el primer paro de septiembre de 1984. Aumenta la inflación. ¿A cuánto llega en 1986? Acá ya para que anoten en su cronología, ¿sí? Al 7,6%, porque vamos a tener muchos porcentajes para ver para la época de Menem. Bueno, debido a los resultados negativos, obviamente, del plan austral, que decidimos profundizar el plan económico, escuchar lo que dice la SRA, la UIA, y ver un nuevo plan, establecer una política de restricción monetaria para liberalizar la economía, reducir las retenciones a las exportaciones. Esta es la nueva mirada económica, insistir en privatizar las empresas que tiene Alfonsín, acercamiento, quiere acercarse a la UIA, a la SRA, a la Cámara de Comercio Argentina, y frenar obviamente la incapacidad que tiene el gobierno, que no está teniendo buenos resultados con el plan económico por el problema de la inflación. Bien, y así llegamos al segundo plan durante la época de Alfonsín, ¿sí? Acá ya vemos ya un poco la restauración democrática, el diagnóstico, la presidencia de Alfonsín, la política económica, el plan Primavera de 1988. Otro dato para su cronología. ¿Cuál era el objetivo de este plan? Así simple y concreto: hacer un acuerdo, como le había dicho, con la Cámara de Comercio, con la Unión Industrial Argentina, que excluía el campo, la liberalización de la economía, apertura de la economía, que esto obviamente la apertura de la economía se va a incentivar más con Menem, controlar el gasto público para detener el déficit, acuérdense que eso es lo que se aumentó justamente con el plan austral, y profundizar el programa de privatizaciones estatales que no estaba siendo aceptado. Y obviamente frenar la suba de precios, chicos, la inflación se generó una hiperinflación para 1989, imagínense lo que era, y reducir el producto de impuesto del IVA, del valor agregado, del 18 al 15%. Bien. Ahora, la transparente afirmación del sistema democrático, o podríamos decir el intento de afirmar el sistema democrático. Volviendo un poco a esto, si bien nosotros decimos que se hizo el histórico juicio de las juntas militares, este es el primer, dentro de lo que fue Latinoamérica, Argentina fue el primer antecedente de realizar un juicio por delito de lesa humanidad en América Latina, ¿sí? Eso quiero que sepan. Eso se demostró en toda América Latina. La restablecida democrática juzgó con su instrumento a los representantes del proceso de organización nacional
y a todos los responsables de la represión ilegal durante la época del proceso o proceso de organización nacional. ¿Sí? Acuérdense que Chile, Brasil, Uruguay adoptaron soluciones diferentes para la transición democrática, pero Argentina dio ese modelo, demostró en América Latina que era necesario juzgar a todos los que habían actuado en los golpes al Estado de Derecho y el autoritarismo militar. ¿Está? Bien. La lealtad de la sociedad civil. Esto es importante tener en cuenta porque frente al levantamiento del sector militar, la sociedad civil puso de manifiesto que obviamente no estaba de acuerdo. Ustedes piensan que la sociedad civil quería, digamos, que los militares se vuelvan a levantar. No, los militares tenían que volver y tenían que irse al cuartel y quedarse ahí. Esa es la idea, para que, permítanme decirlo en un lenguaje más coloquial, ¿sí? Hay aumento de manifestaciones sociales, obviamente, porque quieren que continúen los juicios y la aplicación de las condenas a los que fueron responsables de los delitos de lesa humanidad. Esto es la reacción de la sociedad en contra de la ley de violencia de vida y punto final. La reacción de como les puse, la reacción a la ley de violencia de vida y punto final, el impacto negativo que tuvo en el ánimo de los ciudadanos. Realmente era un impacto negativo porque los ciudadanos ya desconfiaron de Alfonsín. Y fíjense que después termina ganando el opositor del radicalismo, el peronismo, gana con todo, y ahí es donde va haciendo su caminito Carlos Saúl Menem, desde La Rioja. Pero es importante entender que hubo una desilusión de la sociedad, ¿sí? La lealtad de la sociedad civil ya no existía, por eso lo puse como título. Bien, ahora esta nueva técnica de estudio que les presento es justamente analizar un documento, la reorganización del movimiento obrero, la ley Mucci, para que ustedes sepan también. Bueno, cómo se analiza un documento, un informe. Esto le va a servir para cuando ustedes hagan una monografía, lo leen después, y acá tengo justamente la fuente. ¿Qué es lo que les estoy queriendo enseñar acá? En historia, y en otra sociología, historia, ustedes van a tener que armar, o en otras materias, monografías, informes, y obviamente van a tener su marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Son los autores o la bibliografía que ustedes consultan, ¿sí? Y yo de ahora quiero que también ustedes se familiaricen con la bibliografía que consultan. Generalmente es mejor ir a bibliografías escritas, a libros reconocidos, al código, a la jurisprudencia, a la fuente del derecho, a la doctrina, a la jurisprudencia, a los principios generales del derecho, que eso lo deben estar dando en Derecho 1. No sé si tienen ahora ese módulo, pero lo van a dar ahora en el primer año, que en Derecho 1 se da todo lo que tiene que ver con la fuente del derecho y se entiende al derecho en sus 3 secciones. Bueno, pero cuando se puede analizar un artículo periodístico de internet, por ejemplo, de una página conocida como Infobae o el Clarín, y yo le diría que sí, que se puede analizar sabiendo, por ejemplo, el contexto histórico que tienen. Bueno, acá yo les dejo, no lo vamos a mirar porque estoy con no sé qué hora es, me queda 1 hora, así que ya no lo podemos mirar, pero ese es un artículo donde habla de la ley Mucci, y yo ya les saqué lo más importante, pero si lo quieren visitar, lo tienen ahí el link. Cómo tienen que analizar cuando van a un artículo, por ejemplo, no ocupen justamente el Google normal, ocupen el Google académico. Van a tener una materia, no sé si tienen seminario de investigación, donde tienen que seguir las normas APA, tienen que citar, pero tienen que aprender ya ahora a hacer informes, monografías y trabajos prácticos basándose en libros, en artículos de internet, pero que sean artículos de internet seguidos de, obviamente, una fuente fidedigna, y obviamente basándose, cotejando la información con el libro, siempre con el libro, ¿sí? Y no se olviden la jurisprudencia, que son las decisiones de los jueces que son similares y que se aplican en un fallo y que generan doctrina, ¿sí? Que se va a aplicar. Bien. Esto es lo más importante, la ley Mucci, que también me habían preguntado, los antecedentes. Ustedes tienen que saber que para la época del proceso de organización nacional, ¿qué ocurría? Habíamos dicho que el Congreso se había, el Congreso había reformado, teníamos una inestabilidad democrática, la suspensión de los derechos y garantías más importantes, nada de actividad política. Lo que significa también que esto afectó a los sindicatos, sí, afectó a los sindicatos. Obviamente el proceso de organización nacional prohibió el derecho a huelga y a toda actividad sindical y a toda actividad política. Por eso es que después de que se va el proceso de organización nacional, Alfonsín va a ver ese renovar de la actividad política y la actividad obrera, ¿sí? De la actividad sindical. Y el proceso de organización nacional prohíbe el derecho a la huelga y a toda la actividad sindical y legaliza la CGT, las 62 organizaciones, mejor dicho, la CGT, y se reforma la ley de contrato de trabajo.
anulando algunos convenios colectivos de trabajo, y se establecen penas de prisión para los que participan en las huelgas. Y esto obviamente está mal, porque la huelga es un derecho protegido por los instrumentos internacionales de derechos humanos, pero estaba suspendida en la Constitución Nacional porque estábamos en un gobierno de facto, recuerden el proceso. Y se establece que los sindicatos se tenían que reformar su estatuto mediante la ley 22.105. Esa ley en la época de la dictadura, ¿sí? Estos son los antecedentes de la ley Mucci. ¿Y cuál es el objetivo de la ley de Antonio Mucci? El objetivo es reestructurar las relaciones entre el movimiento obrero y el Estado, reordenar los movimientos sindicales. Fue elaborado por el ministro de Trabajo Antonio Mucci, y pretendía que se normalicen los sindicatos. ¿Qué significa normalizar? Que se vuelvan a las elecciones dentro de los sindicatos, ¿sí? Los representantes gremiales, por su lado, pedían el restablecimiento, que vuelva de nuevo la ley de asociaciones profesionales 26.615, que había sido derogado durante la dictadura del proceso de organización nacional. El 14 de marzo del 84, el proyecto Antonio Mucci recibe un rechazo, ya saben, por la Cámara Alta, por un voto, por Elías Zapag, que votó en contra, que pertenecía al MPN, que es el Movimiento Popular Neuquino. Acuérdense que nosotros no había mayoría radical en todo el Congreso. Eso, el MPN, acuérdense las siglas, Movimiento Popular Neuquino, porque es muy importante destacar esas cuestiones de los movimientos, de las corporaciones como la ley, que ya son importantes. Bien, y así vemos cuáles serían los antecedentes de la presidencia de Carlos Saúl Menem. Para esto obviamente tenemos el texto de Jorge Castro, donde habla justamente del estallido inflacionario y la crisis del poder político. ¿Cómo es el contexto histórico? Ahora ya terminamos un poco con Alfonsín y vamos viendo cómo se hace esa transición política. Ya saben que la transición política se hace de manera pacífica, con el Pacto de Olivos, y se hace la reforma constitucional, y cómo es el contexto histórico primero en el que va a asumir Carlos Saúl Menem. Porque ahora ya tenemos que analizar nosotros cuál es el legado y cuál es ese contexto que tiene Carlos Saúl Menem. Y así vemos nosotros antecedentes de la presidencia de Carlos Saúl Menem, la primera parte. Bueno, a fines, ya prácticamente, permiso, voy a tomar, pues me la garganta. Ustedes tienen que saber que para 1986, más o menos, de la época del Plan Primavera, ya venía el Estado con un derrumbe progresivo, ¿sí? El Estado del gobierno de Alfonsín venía teniendo un derrumbe progresivo de efectividad, es decir, no era efectivo en el gobierno en todos los frentes directamente, ¿sí? Mayo y agosto de 1989, para su cronología, ¿qué tenemos? Hiperinflación. ¿Y qué más? Colapsan las finanzas públicas. Bien, eso es algo que en historia lo tenemos que tener claro. O sea que la situación fiscal está muy mal, está deteriorada, por lo tanto tenemos que crece el endeudamiento público del Estado, y las reservas internacionales están en niveles mínimos, o sea que no tenemos reserva para pagar la deuda externa y crece el endeudamiento público. O sea que atiendan, porque acá estoy resumiendo todo lo más importante que tenemos que ver con los antecedentes, qué es lo que le está esperando a Menem, digamos. ¿Qué está esperando Menem? ¿Qué es cuál es el contexto en el cual va a asumir Menem? Desde el punto de vista económico, tiene una hiperinflación, ya en mayo y agosto de 1989. Colapsa las finanzas públicas, ya para el 80, ya vemos el decrecimiento de la efectividad del gobierno de Alfonsín, un endeudamiento público, y las reservas internacionales están ajustadas para no poder responder a ese endeudamiento público. Este es el contexto en que Carlos Saúl Menem va a asumir. Bien, entonces tenemos el inicio de una serie de medidas políticas. Obviamente, como político en su campaña va a establecer el inicio de una serie de medidas políticas. ¿Y cuál era el objetivo de estas medidas políticas? Primero, darle un poco de autoridad al Estado, ¿sí? Porque acuérdense que con lo que ocurrió con la ley de obediencia debida y punto final, la sociedad ya rompió su lealtad con Alfonsín, y obviamente quedó un poco perdió la fuerza del Estado con respecto a la idea de que Alfonsín iba a poder cumplir con la justicia. Reconstruir también la capacidad de las instituciones, porque obviamente el colapso hiperinflacionario fue muy grande y afectó a todas las áreas sociales.
Entonces, Carlos Saúl Menem tiene que hacer frente a esta situación de ingobernabilidad del país. Así lo dice Castro Jorge en la página 90. Fíjense cómo nombra, esta situación era ingobernable. Ese es el contexto histórico en el que Carlos Saúl Menem asume, totalmente ingobernable, y lo dice Jorge Castro en la página, en la primera página, perdón. Jorge Castro no tiene numeradas las páginas, chicos. Eso es algo que le quiero decir. Este es el autor con el que prácticamente estamos trabajando en este momento. En la primera página de lo que viene sucesivamente están todas estas cosas que yo estoy haciendo lo más importante para que ustedes ya también vayan haciendo lo mismo con las otras páginas, porque obviamente no nos alcanza el tiempo para ver todo el cuadernillo, pero fíjense que yo estoy destacando lo más importante y relacionando con el antecedente y con lo que vendría después. Bien. Desde el punto de vista económico, nosotros tenemos que, obviamente, el ministro de Economía, Caballo, lo que presenta es el plan de la convertibilidad, presenta Menem, obviamente. Y en un primer momento, el plan de la convertibilidad, ¿qué tuvo, digamos, como base? ¿Qué instituciones le sirvieron al plan de convertibilidad? La autonomía del Banco Central y la convertibilidad me permite a mí hacer una reforma estructural. Bien, 10 años, como sucedió con el Plan Austral. El Plan Austral en un primer momento mostró una buena efectividad, un buen efecto, pero después tuvo que ser reemplazado por otro plan, tuvo su segunda parte, el Plan Primavera. 10 años después de la convertibilidad en Argentina, ¿qué pasa? Se elimina la inflación llamada hiper y mega inflación. Vemos por primera vez, después de 70 años, después de la crisis que están viviendo otros países como México, como Brasil, en Latinoamérica. Acuérdense que tenemos el problema de la devaluación del peso mexicano, ¿sí? Por un problema de comercio con Estados Unidos. El efecto tequila genera un efecto inflacionario y se devalúa el peso mexicano. No se asusten cuando escuchan el efecto tequila. El efecto tequila hace referencia porque ustedes saben que la bebida de costumbre, digamos, de los mexicanos es el tequila, y se habla del efecto tequila, del efecto que tiene justamente esta crisis por la que está pasando México, de la cual sale obviamente, y lo que ustedes tienen que saber, no es que tienen que desarrollar todo digamos, el efecto tequila, tienen que saber básicamente en historia qué estudiamos, la influencia de ese aspecto. O sea, si nosotros estamos estudiando en la historia la presidencia de Menem, no nos vamos a ir a estudiar todo lo que hice, digamos, todo lo que me generó, o la devaluación nos vamos a ir a estudiar justamente, no toda la historia de México, vamos a ir a estudiar qué pasa, por qué se denomina efecto tequila, porque se devalúa el peso mexicano en relación con quién, obviamente con la divisa principal de Latinoamérica, que es el dólar norteamericano, debido a un tratado de libre comercio entre México y Estados Unidos, y eso genera una devaluación del peso mexicano que genera un efecto de especie de rebote de crisis en toda Latinoamérica. Ustedes saben que generalmente cuando hay esos cambios, esa inflación con la moneda principal, que es Estados Unidos, en toda América Latina, genera un efecto en toda la economía. Así también como tuvimos la década del 30, que fue el jueves negro para los accionistas de Wall Street en Estados Unidos, y que eso generó un efecto de caída, todo lo que tiene que ver con la divisa principal de Estados Unidos afecta a toda América Latina, porque todos son los países emergentes que están girando a su alrededor. Y bueno, la convertibilidad generó 10 años después la convertibilidad en Argentina, se elimina la inflación, como les dije, la crisis internacional que está viviendo México, denominada efecto tequila, es en 1994 y es lo que tenemos que saber, y todo lo que yo ya les comenté. Tampoco nos vamos a ir a estudiar toda la historia de México porque obviamente el cuadernillo menciona y nosotros tenemos que saber qué es lo que menciona. Antes de hablar del efecto tequila y mostrarle lo que dice justamente el mismo Menem del efecto tequila, México salió de esa crisis, pero tuvo efectos, el efecto tequila, como lo dicen, shocks sucesivos en diferentes países latinoamericanos y sobre todo en Argentina en 1994, ¿sí?
Bueno, la primer parte de lo que sería la convertibilidad también generó un aumento del nivel de la productividad. Y hubo la apertura de la economía, eso uno, se modernizaron diferentes sectores de la economía y hubo una revolución en las telecomunicaciones. ¿Está? Esto tiene que tener en cuenta, porque esto es el principal efecto positivo que tiene la convertibilidad. Bien. Con respecto a los principales logros de la convertibilidad, la segunda parte, Argentina se encuentra entre la economía con mayores tasas de crecimiento de productividad. Eso es importante saber porque esto es el efecto positivo que está dando la convertibilidad. Después estamos viendo que ya para el 80, acuérdense que en la década del 80-89 la productividad no tenía una tasa positiva, era una tasa negativa, estamos hablando del 80-89, en el periodo anterior. Bueno, y antes de ver tantos números, porque lamentablemente van a tener que ver tantos números, vamos a escuchar un poco a un discurso de Menem, que yo quiero que ustedes vean, para que lo tomen así como él habla del efecto tequila, para que ustedes vean qué es lo que dice él, y lo van a ver conmigo, y yo lo voy a explicar. Así que por favor estén atentos. Espérenme un poquito que ya, ya obviamente ya comparto. Bien. Me pusiste como host, algo está pasando que no puedo. Ahí está. Bien. Ahí, chicos, quiero que vean lo que dice el propio Carlos Saúl Menem. ¿Se ve ahí, chicos? Quiero que me digan si se ve. Sí, 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 dicen. Bien. Fíjense lo que dice el propio Carlos Saúl Menem. Este es un discurso pequeño, acá le llaman a él para que justamente hable de qué iba a hacer Argentina en esta crisis económica a la que México estaba pasando y ya estaba saliendo, fíjense que en el 97, del efecto tequila, y ahí él habla de cuál es su perspectiva que tiene él como presidente. Y quiero que lo escuchen para que vean la idea que tiene él. Ahí justamente le preguntan sobre la crisis. Él dice que no quedaron vestigios, hablando del efecto tequila. Ujú. Bueno, esta es como una frase célebre de él: si México supera, nosotros también lo superamos. Bueno, como les dije, la economía latinoamericana gira en torno a Estados Unidos. Estados Unidos ¿por qué? Porque Estados Unidos es el mayor inversor económico de Latinoamérica. ¿Sí? No es por casualidad lo que está diciendo Menem, es verdad. ¿Sí? Y de hecho, Menem lo sabe cuando lo está diciendo. Fíjense que dijeron que ayudaron. Bueno, en realidad intervinieron económicamente con una inversión bastante grande.
Tienen los subtítulos, chicos, para que vean. Bien, ahí está hablando, para los que no escucharon, de lo que dice Menem, de la crisis del efecto tequila, que está superando a Argentina, lo superó México, que tuvo una inversión, una ayuda de 20.000 millones de dólares por parte de Estados Unidos, que fue una inversión de ayuda, que si superó la crisis México, Argentina lo va a superar también. Lo denomina como un mal recuerdo y nada más. Bien, ahí quería que vean justamente el efecto tequila, lo van a tener en cuenta de 1994, va a durar hasta 1997 aproximadamente, para que ustedes tengan en cuenta. Ahora vamos a continuar con otra partecita que quiero que vean, que yo le voy a ir explicando a poquito, eh, para que ustedes vayan teniendo en cuenta lo importante del gobierno de Menem, para que vayan teniendo en cuenta, digamos, y no vayamos tan rápido. Bien, entonces fíjense que, ¿por qué cuando hay un colapso, justamente hablamos de Estados Unidos? Porque Estados Unidos es el que, de alguna manera, al dar al dar justamente un apoyo económico, en lo que tiene que ver con al dar un apoyo económico para resolver una crisis económica de un Estado, esa es una inversión económica de ayuda o de solución. Yo creo que ustedes entiendan que obviamente es una inversión que que realizó Estados Unidos, que le generó, o la ayuda de los 20.000 millones de dólares que le dio a México para que saliera de la devaluación del peso mexicano, pero eso no es algo positivo, digamos, eso es una inversión extranjera, una ayuda, lo que sea, pero eso va devaluando al peso y le va dejando deuda, va aumentando la deuda pública de ese país. A eso es lo que voy, y quiero que entiendan que toda Latinoamérica tiene ese tema de las inversiones extranjeras, sobre todo con Estados Unidos, y ni hablar de Centroamérica con las compañías de exportaciones de banana y de tabaco que hay en Centroamérica, ni hablar. Entonces, Latinoamérica y Centroamérica tenemos el punto central en lo que tiene que ver con las inversiones extranjeras, que es Estados Unidos, y sin duda es Estados Unidos el que lidera el crecimiento económico básicamente de Latinoamérica. Y está en cierta medida en una posición bastante fuerte en lo que es el Fondo Monetario Internacional y todo eso, y Menem obviamente sabe eso. Así que le voy a mostrar este documental que habla un poquito de la presentación de lo que venimos hablando, y le voy a ir explicando las partes más importantes. Ahí le puse los subtítulos. Bueno, acá comienza el documental, digamos. Ahí se ve a Menem empezando su campaña. Espera que me confundí, que este no era. Bueno, igual, ahora el último le voy a mostrar. Voy a seguir con las diapositivas. Bueno, no puedo dejar de compartir. Bien. Sigo con las diapositivas porque necesito terminar.
de la clase número 4. Bien, ahí se ve la diapositiva. Sí, bien, de acuerdo. Entonces tenemos lo que es la primera parte de la convertibilidad y la segunda parte de la convertibilidad, donde Argentina se encuentra ya en relación a Latinoamérica con las mayores tasas de crecimiento de productividad. Que recordemos que en lo que era la parte de Alfonsín tenemos la productividad con una tasa negativa. De 1980 a 1989, ¿cómo era la productividad en Argentina? Entonces, positiva o negativa, negativa. Y para la época de lo que es la convertibilidad, va a ser positiva, ¿sí? O sea, estamos hablando ya en la época de Menem. Y la década de 1990 va a haber un crecimiento promedio de la productividad de un 4,4% anual acumulado. Esto es muy importante que tengan en cuenta, nosotros en historia también tenemos en cuenta los porcentajes del incremento de la productividad y la inflación. Y hay un aumento de inversión extranjera directa, los IED, ¿sí? En mediados de la década del 90, eso también para que pongan en su cronología. Esta es otra parte de Jorge Castro, donde habla justamente de la solidez de la Argentina ante las crisis internacionales. ¿Quién estaba pasando? Ahora sí, a ver, como nosotros sabemos, estaba pasando justamente, México estaba pasando justamente por una crisis internacional. ¿Y cómo estaba respondiendo Argentina? ¿Quién me puede comentar eso? A ver, para que participen un poco. Chicos, ¿alguien quiere comentar algo? Hasta acá quiero saber cómo están viendo, cómo están yendo. Chicos, ¿alguien me escucha? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Alguien me puede decir, por favor, si están entendiendo? Porque siento que no me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Por qué no le activan, chicos? Activen los micrófonos y quiero saber un poco cómo van yendo los chicos. Lautaro, ¿alguien de Franja están? ¿Hola? Chicos, Lautaro, ¿alguien de Franja está? Chicos, ¿está nadie? ¿Lautaro? Profe, ahí sí podemos hablar. Ah, bien, vayan contándome cómo van yendo. Yo le había comentado justo, Se profe, sacaron, escribí. se sacaron algunas dudas en Sí, general. Quiero que me cuenten, porque voy a seguir para mostrarle un documental sobre la presidencia de Menem, ¿sí? Díganme cómo. Creo que esta clase estuvo muy buena porque le hice un resumen muy grande, pero todavía tengo que seguir porque le hice una cronología que no les va a gustar mucho porque habla de todos los porcentajes de ustedes que aparece justamente en el cuadernillo, así que les quiero mostrar eso, para no tardarnos tanto. Cuéntenme. Clínico. Estaba ahí adentro, te puse. ¿No se escucha, chicos? Profe, buenas tardes. ¿Sí? Entonces, el austral en la gestión de Menem ya quedó sin efecto y quedó el peso, ¿así sería? ¿Cómo no? No, La moneda austral, el austral es de Alfonsín. y con Menem salió y quedó el peso. No, tenemos la convertibilidad, ¿te acordás? $1 y $1, que era convertibilidad. Convertir un peso valía $1, ¿sí? El plan de convertibilidad. Eso les puedo mostrar. ¿Sí? El austral, ¿cuándo dejó de circular? Y el austral dejó de circular cuando tenemos el plan primavera en 1985, ya dejó de circular. Espectacular. ¿Sí? Bueno, cuéntenme cómo van yendo con la clase. ¿Van entendiendo mejor? Y en lo personal, sí, se entiende.
fueron cambios políticos muy grandes, la dictadura, después la Sí. presidencia de Alfonsín, que es lo opuesto, que es un gobierno democrático, tras enfrentar un gobierno de facto. Tuvo su prioridad, su primer objetivo era el enjuiciamiento de los militares. Y segundo punto era el sindicato. Y el último, lo de Menem, ya lo que siguió la gestión de Alfonsín, pero ya con otras ideas. Bien. ¿Y qué más pueden Además, decirme? Sí, el partido de Alfonsín era radical y Menem es justicialista. exactamente. ¿Y qué más podemos decir de lo que tiene que ver con el aspecto económico entonces? Primero, ¿qué plan tenemos? Vamos a ver si tienen en cuenta, digamos, ustedes bien, ¿cuándo es el plan austral? ¿Pertenece a Alfonsín o pertenece a Menem? Pertenece a Alfonsín, profe, el Plan Austral y se inauguró en 1985, ¿puede ser? ¿Con qué presidente? Con Alfonsín, Raúl Alfonsín. Perdón, ¿con qué ministro? Con Surubir, ¿puede ser? El ministro Zurubile, sí, bien. Y después tenemos una segunda etapa donde... Hay un ¿qué micrófono pasa? abierto. Hay un micrófono, chicos, por favor, con el micrófono. El micrófono, por favor. Profe, Sí, yo tengo una duda ahí en el comienzo de la convertibilidad con el gobierno de Menem. sí, No recuerdo el año, digamos, que sucedió. No sí, lo tengo. sí. Eso justamente le quiero mostrar acá en una diapositiva que tengo. Vamos a seguir con el plan de convertibilidad porque todavía no terminé, pero creo que con esto se entendió y se entendió bastante muchas cosas, pero vamos a seguir. Sí, del gobierno de Alfonsín, el plan austral Bien, hay una parte acá que quiero mostrarles porque esto es muy importante. El efecto tequila, chicos, por favor tengan en cuenta todo lo que yo voy diciendo que es importante, ¿sí? Me refiero a que es importante en serio. Entonces, en una primera parte, el logro de la convertibilidad, tenemos el aumento de los niveles de productividad, la apertura de la economía, la modernización de diferentes sectores de la economía, y esto pueden anotarlo, tienen que anotarlo sí o sí, la revolución de telecomunicaciones. Después nosotros vamos a los principales logros de la convertibilidad de la segunda parte, que ya vimos, y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es? Y habrán visto por ahí IED. Quiero que me digan, no les voy a mostrar la diapositiva. Quiero que me digan ustedes, ¿qué es IED? Fue el flujo que tuvo de crecimiento Argentina sobre las reservas económicas. Por eso Argentina no se vio afectada ante el efecto tequila porque tenía las reservas. Creo que se le llamaba así. ¿Ustedes no vieron que hubo un aumento, pregunto, ¿no? ¿No vieron ustedes que en el cuadernillo les aparece como en siglas IED? Inversión extranjera privada. Exactamente, muy bien. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la inversión extranjera, pero ya no, pero dice directa? ¿Qué significa eso? ¿Quién me puede comentar? ¿Qué es la inversión extranjera directa? A ver, vamos a pensar un poquito. Yo, profe, Piensen bien qué Profe. significa para... ¿Sí? ¿Pueden ser las privatizaciones? En realidad, una inversión extranjera directa, lo dice directo, ¿no? Significaría como ayuda económica y qué más. Y esa ayuda económica va a ser sobre las empresas que tiene ese país que va a recibir la ayuda económica o no. ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿por qué enfatiza tanto el autor en esas inversiones y relacionen con la economía? sin la intervención del Estado, profe. No sé No, si me estamos escucha. hablando de que hay un flujo, un auge, vienen acá a Argentina inversiones extranjeras. Ustedes no saben que la época de Menem fue la época de privatizaciones, ¿de qué más? Y de inversión extranjera, y también sabemos la convertibilidad. Pero ahora cuando yo le hablo de inversiones extranjeras,
¿A qué me estoy haciendo referencia yo? Inversión extranjera directa. ¿Qué significa eso? El ingreso de la moneda extranjera a la nación. ¿De qué moneda? Pero ¿con qué fin ingresa? Hay una inversión. ¿Qué es inversión? A ver si no entendemos. Aumentar la productividad de sus empresas. Inversión es cuando yo agarro dinero e invierto en algo, ¿verdad? Chicos, cuidado, ¿o no? Agarro yo un dinero e invierto en algo, ¿no? Eso es inversión. Y El cuando ingreso de la moneda. viene un estado con su, perdón, viene un estado con su inversión, con su dinero extranjero, ¿no? ¿Y por qué es directa? Porque directamente interviene en una empresa que nosotros ya tenemos o crea una empresa, ¿sí? Hay una ¿Eso honestidad que me sería dijeron. lo que hace con las telecomunicaciones de España, por ejemplo, profesora? Es la Que inversión se vende extranjera, ¿sí? Entel a Se la empresa privatiza, española. ¿sí? Las inversiones extranjeras directas, de alguna manera, hay algunos autores que dicen que de alguna manera tienen un efecto directo de ¿qué? De control, porque vienen a invertir en una empresa que ya está en Argentina o invierten o crean una empresa, ¿sí? Entonces, acuérdense, inversión económica directa. ¿Qué significa entonces? El propio autor les dice. ¿Qué dice el autor? Bueno, el autor no le da una definición, pero yo les digo para que ustedes entiendan, es el aumento del flujo de inversión extranjera que va a producir una nueva empresa o va a generar beneficio a una empresa que ya está en el país. ¿Me explico? Profe, le hago una consulta. Sí. Eso lo de la inversión extranjera antes ya había fallado. En Siempre, en realidad, ¿por qué Alberdi creo que falla? fue la presidencia. ¿Por qué falla? A ver, falla Creo, porque obviamente nosotros nos vamos endeudando, chicos, ¿o no? También de que nos Claro. vamos endeudando y la inversión extranjera también va controlando de alguna manera esa empresa y va privatizando otras empresas. Acá encontré el documental que les quiero mostrar para que resume todo lo que le voy diciendo y les voy a ir comentando yo, porque quiero que sepan y después seguimos, porque este documental está muy lindo. Ah, voy a omitir el término. Bueno, 8 de julio de 1989, ¿qué ocurre? Asume Menem. Muy bien. Hago una pausa ahí. Tengan en cuenta, vuelvan a escuchar la fecha, repítanme, a ver, ¿cuándo? 8 de julio de 1989 asume Menem. Perfecto, en su cronología. ¿Tenemos un golpe de Estado? No. ¿Hay una transición democrática de qué manera? Pacífica, ¿sí? Pacífica. Es lo que se quiere lograr, obviamente se logró con la reforma de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque se acortó, digamos, ¿qué se acortó? El mandato presidencial, y después en el 94 Menem va a hacer una reforma, en el 94, perdón, Menem cuando hace una reforma, acorta el mandato presidencial y permite la reelección. ¿Y ahí vuelve a ser elegido o no? Sí. Bien. ¿Y qué pasa acá? Esa imagen que yo tengo ahí, que no se ve muy bien, es muy significativa, porque lo que sucede con el Pacto de Olivos, que ustedes tienen que saber, fue una transición democrática pacífica. Y eso fue un gran logro entre Alfonsín y entre Menem, entre el radicalismo y el peronismo. Ahí Es seguimos. porque la primera vez que el radicalismo le entrega la banda presidencial al peronismo. Exactamente, muy bien, al peronismo, ¿sí? Se encuentra porque son los partidos históricos que están enfrentados entre ellos. Entonces, es histórica esa fecha, no puede faltar en su cronología, ¿sí? Fíjense ahí cómo el país está revolucionado por esta idea, por este aspecto político, de como muy bien dijo la señorita. Justamente lo que está diciendo la señorita es lo que dice el documental de entrega, tranquilamente, sin ningún golpe de Estado, sin ningún golpe económico, él está entregando la banda presidencial a su partido, que era generalmente el opuesto, ¿no?
Bien, el representante del peronismo tiene acá, Carlos Menem, en 1989, llega al poder. Y acuérdense que el peronismo está en los sindicatos, sobre todo en el movimiento obrero. Profe, no tiene los subtítulos. Profe, es importante saber Le que... puse los subtítulos, yo ahora no sé, esperen un poquito. No tiene subtítulos este, bueno, pero espérenle, ¿eh? Bien, acá le voy a ir explicando lo que va diciendo, pero antes, ¿qué me estaban preguntando? ¿Es necesario saber qué? Digo que es importante saber que fue Angelos el que perdió contra Menem, ¿no es cierto?, de la parte Sí, radical. eso es algo que también tenemos en cuenta nosotros. Muy bien, la fórmula opositora que pierde, tengan en cuenta también todo eso. Por favor, eso tengan en cuenta. No me está mostrando los subtítulos, pero yo le voy a ir contando lo que va diciendo. Digamos un ratito, después les quiero mostrar uno de convertibilidad. Bien, esto es algo muy importante que tienen que saber. Menem solicita poderes especiales al Parlamento. ¿Cuáles son esos? ¿Cómo son llamados? Lo hace todo por... Solicita poderes especiales para poder... ¿Cómo? Por decreto. Exactamente. Esto es algo que tienen que anotar sí o sí. O sea, esto es algo que nosotros analizamos. Analicen lo que fue la presidencia de Menem, perdón, de Alfonsín, y ahora Menem le pide poderes especiales al Congreso. Actuar por decreto, bien. Bueno, se aprueba la ley de emergencia económica y social y la ley de privatizaciones. Y también lo que pide Menem son facultades excepcionales, ¿sí? Para la reforma del Estado. Le estoy aplicando todo este documental que puede tanto buscar, es el más adecuado. Por supuesto que los militares todavía no estaban despolitizados, seguían con poder, o sea que amenazaban con levantamientos militares. Y después vamos a tener justamente lo que va a hacer Menem, que no lo voy a decir todavía, pero que va a ser un retroceso muchísimo a todo lo que le había costado a Alfonsín, que muchos ya deben saber la palabra indulto, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? ¿Puede ser que uno de esos poderes que Menem pidió al Estado fue el de ampliar de 5 a 9 o 10 miembros, creo, dentro de la Corte Suprema? Sí, también, o sea, son reformas que él va haciendo para adecuar su política, ¿sí? En este sentido, Menem emplea esta estrategia para no tener levantamientos políticos o no tener, digamos, no diría trabas, pero sí, para no tener obstáculos en cuanto a su plan que él tenía económico y social. Y acuérdense que los militares habían sido enjuiciados en 1985 y que eso le había costado muchísimo a Alfonsín. Y después vamos a ver qué hace Menem. Malestar castrense, ¿sí? En los últimos días de 1990, cuando la está asumiendo ya Alfonsín. ¿Qué hace? ¿Qué dice ahí el documental? Chicos. Liberó la condena de los militares, creo, algo así fue. Exactamente. ¿Qué piensan ustedes de esto? Le puso, Menem firmó los indultos. Entonces, ¿qué pasó? Con todo el esfuerzo que fue haciendo... ¿Los perdonó a todos? Exactamente, nosotros tenemos que se levanta la condena y firma los indultos. ¿Qué piensan de esto? O sea, hay todo un retroceso de todo lo que le costó a Alfonsín lograr el enjuiciamiento a las juntas militares y termina firmando los indultos. Entonces acá tenemos nosotros un gran descontento social y un gran retraso en lo que es la justicia democrática y que tanto le costó
Alfonsín llevar a cabo. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué opinan? Obviamente quería evitar el levantamiento militar, pero de hecho, si el cuadernillo no les habla del levantamiento de Aldo Rico, de los cara pintada que sufrió Alfonsín en Semana Santa, no hay problema, pero sí hubo levantamientos militares que sufrió Alfonsín, y fíjense que Menem ya directamente entra con otra postura, los indulta, ¿sí? Y esto hace un retroceso en la política de derecho humano increíble, y ustedes saben todo lo que le costó a Alfonsín llegar a enjuiciar a los militares, ¿sí? Bien, los militares seguían con poder, a ver qué seguimos. Para allá vayan a gritar. 273 indultados y anula las penas. También levanta, fíjense lo que dice, 277 indultados a civiles y militares. ¿Sí? Esto es algo muy paradigmático y algo muy importante que tenemos que saber, porque es un retroceso enorme en la política de derechos humanos. ¿Con qué excusa? Pacificación nacional y cerrar heridas del pasado. O sea, con esa idea de la paz nacional y cerrar heridas del pasado, que él lo estaba cerrando, perdonando, digamos, y ahí ya se levanta, ya comienza a tener cuerpo el movimiento nacional de las abuelas de Plaza de Mayo. Él está diciendo que está borrando el pasado y que de alguna manera está perdonando, pero no fueron juzgados los que habían cometido delitos de lesa humanidad, y todavía había muchos desaparecidos que no se sabía su paradero, y él decía que de esa manera, digamos, se estaba perdonando y haciendo una pacificación nacional. El indulto es básicamente el perdón que establece el Poder Ejecutivo en este contexto, es un perdón del Poder Ejecutivo frente a un enjuiciamiento anterior. Bien, entonces, ¿quién dejó sin efecto uno de los grandes logros de la democracia? De la Rúa, Alfonsín, Irigoyen. Bien, eso tienen que saber porque es muy importante. Nosotros los historiadores analizamos cómo va cambiando un presidente con su antecedente y el que se le sucede. Fíjense que deja sin efecto uno de los grandes esfuerzos jurídicos de la política de derecho humano que tanto le costó a Alfonsín. Profe, ¿es por eso que después en 2012 creo que se les vuelve a enjuiciar a las Fuerzas Armadas? Sí, tenemos todavía ese proceso, se ve. Pero y no tienen llamado. ¿Ven ahí justamente cómo están recuperando la libertad y toda esta cuestión? Bien, esto quiero que escuchen, por favor, el plan económico. Bien, ahora vemos el aspecto económico de Menem. En su cronología, noten entonces ya 1991, ahí viene el ministro de Economía Cavallo y a ver qué es lo que él propone. La convertibilidad. Bien, sí. Bien, esto es muy importante. ¿Qué puesto tenía Cavallo antes? Ay, no recuerdo. Canciller. ¿De economía? ¿Sí? Era canciller. Lo cambian de canciller, ahí está lo cambian de canciller a ministro de Economía. Fíjense, ahí asume. Bien, dos ejes centrales, como hoy les dije, tenía el plan de convertibilidad. La prohibición de emisión de divisas, o sea, no se podía emitir divisas, digamos. O sea, no se podía emitir más divisas, digamos, más dinero, y la paridad del peso y dólar, o sea, tenían que estar iguales. Por eso es la convertibilidad. Bien, efectos inmediatos en la economía, como vimos hoy, 10 años acabó un poquito con la inflación.
el tema de un peso, un dólar, reduce rápidamente la inflación en la primera etapa. Eso tienen que anotarlo. Hay un micrófono Bien, prendido, por hay un favor. micrófono, chicos, los micrófonos si pueden apagar porque esta clase está siendo grabada. Entonces, en esos 10 años que tuvimos nosotros de recurso de efectividad positiva que tiene justamente esta política de convertibilidad, esos primeros 10 años, la sociedad comienza a tener un poco de confianza en el aspecto económico, porque en el aspecto moral y ético, ustedes saben que la sociedad estaba en contra de lo que había realizado Menem, pero Menem obviamente quería estar, digamos, sin tener un aspecto de levantamiento constante por el lado de los militares. Por supuesto, otra cosa también que hizo Menem fue también llevar a cabo una política que esté de acuerdo con la globalización de los años de 90 y con la política que planteaba Norteamérica, ¿sí? Así que eso también tienen que saber el auge de inversiones extranjeras, la convertibilidad, lo que tiene que ver también con la intervención del Estado en la economía, el liberalismo económico, perdón, y lo que tiene que ver con las privatizaciones, estaba siguiendo también un modelo económico internacional frente al cual él estaba siendo bien visto también porque lo había establecido Estados Unidos en Latinoamérica. Bien, obviamente al no producir moneda, el Estado pierde financiamiento, ¿sí? Eso es muy importante saber estas cuestiones. Pero no tanto, chicos, porque no tienen que desarrollar el plan de convertibilidad. Tienen que obviamente tener en cuenta la fecha y los objetivos y los efectos. Bien, estos anuncios. Bien. Bien, los sectores populares y las clases pudientes, la clase media celebra este tema de frenar un poco la inflación, pero después vemos que después cambian las cosas. Esto es lo que dijo el compañero, justamente para evitar algún obstáculo en el Poder Judicial, es cuando él pide justamente que se amplíen la mayoría de los magistrados, de 5 a 9, ¿sí? Fíjense en la estrategia política que tiene bien armado Menem para evitar todos los obstáculos que Alfonsín había tenido. Bueno, Menem acá se muestra como un líder muy fuerte y no hay nadie que pueda ya ir en contra de su liderazgo, digamos, se está fortaleciendo bastante. Si ustedes se dan cuenta, Menem dejó aparte ya a los militares y la CGT está de acuerdo con las reformas. Su figura también es bien muy vista por la sociedad desde el punto de vista de la economía, no desde el punto de vista social. Bien, esto es lo que yo también le quiero decir. Menem fue reelecto, pero para eso, ¿qué tenía que hacer? Tenía que reformar la Constitución. La Carta Magna. Claro, la Constitución Nacional, acortar la presidencia, y él anuncia su reelección para mantenerse en el poder, fíjense. Por eso el Pacto de Olivos de 1994, profe, con Alfonsín. Sí, la reforma de la Constitución Nacional también,
donde se acorta obviamente la elección, se establece la reelección, se establece el jefe de gabinete y la reforma constitucional más importante que tenemos en lo que es derecho internacional y los derechos humanos, que es la incorporación a la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos. Digo yo que estoy haciendo un curso de Derechos Humanos en la Secretaría de la Nación, que me especializo en derechos humanos. La reforma del 94 es un hito histórico para Argentina. Argentina entra en el sistema interamericano dominado por, digamos, el sistema interamericano, porque ustedes tienen el sistema interamericano, el sistema del Convenio Europeo y el sistema de la Carta Africana y el sistema de lo que sería la parte de lo que sería la Asia Oriental. El sistema interamericano tenemos dos órganos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Argentina ya va a ser parte de la Comisión Americana de Derechos Humanos en 1984 por la Ley 13.054 e ingresa al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Y en 1994 esta reforma constitucional es sumamente importante porque eleva la jerarquía constitucional, equipara con la Constitución 9 instrumentos internacionales y 2 declaraciones: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y 9 instrumentos internacionales de derechos humanos que son elevados a jerarquía constitucional. ¿Sí? Los dos pactos internacionales de derechos civiles y políticos, económico, social y cultural, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre la prevención del genocidio, y la Convención sobre los Derechos del Niño. En la jerarquía, en las condiciones de su vigencia, son elevadas a jerarquía constitucional. Después del 94 se elevan otros tratados internacionales, como la Convención sobre la Desaparición, como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, que ahí se vuelve a poner en cuestión la Ley de Audiencia de punto final con el caso Simón, y la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eso se incorpora después del 94 para que tengan en cuenta para el módulo de Derecho. Bien, seguimos. Bueno, acá vemos entonces que ya Menem está preparando su reelección, ¿no? Acá está ya hablando con Alfonsín, los preliminares de la negociación para la reelección. Se reúnen, ¿por qué se denomina Pacto Olivo? Por la quinta presidencial de Olivos. Bien, reforma constitucional, cláusula que permita reelección del presidente. Por supuesto que el radicalismo pide su requisito. El Consejo de Magistratura, que es una de las reformas más importantes también, aparece el jefe de gabinete. El tercer senador por la minoría de las provincias, muy importante también, que tienen que anotarlo, chicos, eso, ¿eh? El Consejo de Magistratura, el tercer senador en el caso de las minorías, la reelección, obviamente el acortamiento del mandato presidencial, porque con Alfonsín era 6 años. Ahí, como les dije, jefe de gabinete, artículo 100 de la Constitución Nacional, si no me equivoco, 99, Poder Ejecutivo, 100 por ahí. Y obviamente la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, como capital, para elegir sus propias autoridades. Eso tienen que tener en cuenta, chicos, son los hitos y los ítems de la reforma del 94. Fíjense lo que dice ahí. ¿A cuánto llega Menem? Al 48%. ¿Fue a la segunda vuelta? No. Bien, eso es muy importante también. Nosotros estudiamos mucho eso del tema de si fue a segunda vuelta, el tema de la reelección, con cuántos votos llegó. Entonces fue elegido con 48% y obtuvo la reelección sin segunda vuelta. Es muy importante tener en cuenta eso. Era porque dentro de la reforma se establecía la posibilidad de una única elección sin segunda vuelta. ¿Sí? ¿Es una única cómo? De una única elección, o sea, sin vuelta. Claro, pero fíjate, el tema de la reelección y el porcentaje que alcanzó fue bastante representativo. Claro, fue muy alto. ¿Contra quién ganó, profe? Ahí ya te digo. Eso no es porque si le saca más de 10 puntos. Escuchen, chicos, paren. Entonces, esto sí para su cronología. 1995, ¿quién vuelve entonces?
a ser elegido, Menem. Igual esto es lo más importante que tienen que saber porque se me está yendo la hora y quiero, bueno, tengo 15 minutos. Hasta acá nomás está bien porque necesito mostrarle unos PowerPoint donde les resumí el autor este, que se me estaba yendo la hora, y necesito mostrarle porque si no, de Jorge, que me falta de Jorge Castro, me falta la última parte para mostrarles y ya terminamos, porque les resumí justamente lo más importante. Bien. Si ustedes se fijan en el autor Jorge Castro, hay una parte donde dice entonces, apaguen los micrófonos, por favor, chicos. Esto que vamos acá, la segunda parte. Ahora vienen los principales logros, viene la otra parte, que es los micrófonos, chicos, por favor. La solidez de la Argentina ante las crisis internacionales. Esto quiero que sepan bien. Tenemos entonces, esto, por favor, es muy importante que sepan. ¿Cuándo es el efecto tequila? 1994. Bien. ¿Qué era el efecto tequila que yo expliqué? La devaluación del peso mexicano. ¿Y cuánto dura el efecto tequila de 1997 a 1998 y del 94? ¿Y qué pasaba en Argentina? Argentina, frente a las crisis internacionales, se mantiene bien. No hubo fuga de capitales, no hubo pérdida de depósitos bancarios, los depósitos del sistema financiero se incrementaron, ¿sí? Y el flujo de IED se mantuvo durante la crisis. ¿Qué era la IED? Las inversiones, que eran las Extranjera IED. directa. Inversión extranjera directa. A ver, el que habló, ¿puede explicar con sus palabras qué sería una inversión extranjera directa? ¿Alguien puede explicar con sus palabras? Y doctora, sería como empresas extranjeras como Goldman Internacional, empresas internacionales que invierten en el país. Claro, puede ser que un país, puede ser de dos maneras. Es una inversión directa, directamente invierte en una empresa del país o crea una empresa en el país, ¿sí? Puede ser de una o de otra manera, pero ¿ustedes piensan que no hay un cierto control también de esa empresa? Eso por supuesto que sí. Entonces, eso es el efecto negativo también de las inversiones directas extranjeras. La solidez de Argentina, en la segunda parte, sabemos que Argentina tiene una nueva realidad institucional y económica, en este contexto de crisis, el efecto tequila en Latinoamérica, y tenemos las estrategias políticas que generan estabilidad y confianza y aumenta la reputación de Argentina, ¿sí? Hasta, chicos, el micrófono, por favor. ¿Hay alguien ahí que está con el micrófono? La inversión extranjera ayuda a la modernización y reconversión industrial. Para anotar en su cronología, para la década de 1990, Argentina es receptora de inversión extranjera directa, sobre todo en las transferencias tecnológicas. Esto tienen que tener en cuenta porque no en otros ámbitos, es en las transferencias tecnológicas. Y aumenta el capital extranjero en la industria argentina, no en el sector ganadero, es en la industria argentina y de tecnológica. ¿Qué son las filiales transnacionales? Les pregunto. Impulsaron todas estas cosas, que se adopten tecnologías de producto a nivel internacional, el aprovecho de la economía a nivel escala mundial, la especialización en la economía y los métodos de gestión para aumentar la productividad. ¿Qué es una filial transnacional? ¿Quién me puede decir? ¿No es una empresa multinacional, profe? Como por ejemplo, Shell, podría por ser ejemplo. una más. La IPF, profe, ¿puede ser? Hay varios, en diversos ramos, en diversas ramas profesionales, tenemos diversas filiales transnacionales o empresas multinacionales, como muy bien lo dijo el compañero, que van a aumentar la interferencia. Ahí le hago como una imagen para que ustedes vean. ¿Ven? Acá tenemos empresas transnacionales y acá ven cómo se distribuyen. Bueno, esto es más norteamericano el que les muestro acá porque esto es más de otra parte, pero acá tenemos justamente las que nombraron algunos. Ford, una de las más importantes, Coca-Cola también, pero vamos más a la tecnología. Windows,
Apple sería una, ¿sí? Donde justamente invierten algunas personas las acciones de estas transnacionales. Fíjense que en diferentes ramos de la vida, Toyota, por ejemplo, una muy importante, aunque ustedes no crean, de origen japonés, es muy importante justamente, y con la tecnología, ahora Apple y otras, bueno, también las aerolíneas también, como LATAM, por ejemplo, American Airlines, Samsung, Apple, bueno, estas son como las filiales transnacionales. Fíjense que va toda la tecnología básicamente. Bien, y la convertibilidad no fue siempre buena, tuvo un límite. El costo del capital y la dolarización. La convertibilidad, entonces le pregunto, ¿logró resolver el problema del costo del capital? No. El costo del capital depende de los países emergentes, la crisis financiera internacional va a de alguna manera repercutir en Argentina. Hubo sucesivos shocks financieros internacionales, del efecto tequila son como caídas que tenemos en el internacional de lo que tiene que ver con el efecto tequila, y obviamente van a ver, se va a comenzar a generar garantías y tratar de tener estabilidad. O sea, Argentina figura de una manera estable con la convertibilidad para atraer capital internacional y poder para que inviertan en Argentina, digamos. Y acá le hice una cronología que le va... Ay, ¿qué pasó? Le hice una cronología que no sé si le va a gustar mucho, ya no, ya se va la hora, pero acá tiene una cantidad, le facilité, seguro que me van a súper querer porque le facilité todos los porcentajes, le hice una cronología, fíjense, en 1989 la inflación llega a un 5.600% anual. ¿Está? En 1989, en el mes de julio, la inflación supera el 200% mensual. No es lo mismo anual que mensual, ¿sí? Así que esta cronología la tienen que tener en cuenta, porque no es lo mismo hablar de una inflación mensual que anual. Entonces, fíjense que Alfonsín, ¿con qué inflación anual y mensual asume? Y mensual asume. ¿Quién me puede decir? No era mucho, era 3.000 algo. ¿No era ¿Cómo, profe? ¿No ven el Power? el 7% no tenía Alfonsín? ¿Ven el Power, chicos? Sí, ¿El Sí. Power? Este Ah, no. Power está hecho según el cuadernillo de Jorge Castro. ¿Quién me puede decir con qué inflación asume anual y mensual? Ahí está el Power, chicos. Anual 5.600 y mensual 200%. Bien, eso diferenciamos nosotros en historia, porque vemos que mensualmente el 200% y anual llega a ese porcentaje, obviamente. Básicamente esto va aumentando entre julio y diciembre, básicamente son los meses que ustedes tienen que tener en cuenta. Julio y diciembre del 90 tenemos hiperinflación, ¿sí? Bueno, julio de 1989 asume Carlos Menem, fin del 90 llegamos a tener el promedio mundial menor, el menor promedio mundial, digamos, y de entre el 90 y entre 1998, acá ya comienza, que es la época que se implementa toda la política económica, el Producto Bruto Interno Argentino aumenta un 43,7% acumulado, ¿sí? Eso tienen que tener en cuenta, porque eso significa que hubo una productividad que aumentó entre el 90 y solamente el 98, ¿sí? Estamos hablando específicamente ya entre esos rangos. Por eso esta esta cronología es de aspectos económicos. Como yo le dije, puede haber cronología de aspecto político, hay cronologías de aspectos económicos. La tasa de crecimiento es del 6% anual, incluido el crecimiento negativo del menos 4,6% de 1995, por el efecto tequila, la devaluación del peso mexicana. Entre el 90 y el 98, esto es muy importante que tengan en cuenta, las exportaciones crecieron un 8,3 acumulado, ¿sí? Pasando desde 12, esos 2M, chicos, a ver quién, bueno, ahí ya está, ahí les facilité. significa 12 millones de dólares en 1990 a 26,5 en 1998. Eso da como, si hacen los cálculos, un incremento anual del 13,8%. Ustedes tienen que saber el incremento anual, crecimiento que se da en las exportaciones, eso tienen que saber porque eso es lo que nosotros estudiamos justamente en historia, ¿no?
Para eso están las cronologías. Ahora, ¿cuándo evoluciona negativamente? Del 80 al 89, en la época de Alfonsín, ¿no? Tenía la tasa negativa. En la década del 90 hay un crecimiento de la productividad que llega a un 4,4% anual, ¿sí? Como le estoy mostrando acá. El aumento de la inversión extranjera para la mediada del 90 y el efecto de la devaluación mexicana, o sea, el efecto tequila. Bien. Bueno, chicos, se me está por cortar y no sé si están los de franja para ver que ya se me va la clase. ¿Está alguien de franja? Porque antes que me corte, creo que ellos tienen que decir algo. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, chicos? Quiero que tengan en cuenta, básicamente porque se me va a cerrar el Zoom, que se tranquilicen sobre todo cuando ven todo esto de lo que tiene que ver con los porcentajes. Es importante saber en historia los porcentajes, es importante saber las políticas, es importante saber las leyes, pero tengan en cuenta la fecha y tengan en cuenta también el efecto que produce, y obviamente la cronología que le mostré, obviamente, bueno, ahí me dijeron que el encargado del ingreso tuvo que salir, así que me parece que voy a cerrar yo entonces. Bueno, ¿quién va a estar entonces para el simulacro? Espero que les haya gustado la clase, estuvo bastante didáctica, traté de hacer lo más didáctica posible, así que me gustaría verlos a todos en la autoevaluación para que ustedes mismos se autoevalúen, puedan ver cuáles fueron sus, puedan ver sus, que me dejen terminar la idea, puedan ver, por favor, estar ese día para poder ver cuánto les falta y cuánto no les falta. No se preocupen porque yo voy a estar. Creo que la mejor modalidad va a ser la que yo le planteo, yo voy a hacer las preguntas, ustedes ahí ya se van a autoevaluar y van a ver si realmente necesitan repasar y qué periodo histórico o proceso histórico necesitan repasar. El tema de... Gracias, chicos, por todo lo que me dicen. El tema de lo que tiene que ver con el auditorio y eso, estoy quedándome sin internet, lo va a decir Franja Morada. ¿Cuándo va a ser? Si va a ser, digamos, en el auditorio o en el Zoom. Y todo el tema de la fecha, también lo va a decir Franja. No, la fecha te quedó, perdón, que es el 1 de febrero. El tema del horario, digamos, lo va a decir Sí, Franja. doctora, eso vamos a estar comunicando nosotros en los grupos y vamos a sacar flyers también para las redes y demás, así que quédense más que tranquilos. Profe, le recuerdo que son 8:56, Sí. a las 9 automáticamente se cierra el Zoom. Bien, Aviso por cualquier entonces, cosita. sí, me gustaría entonces, chicos, que estén ese día. Creo, Agustín, que la mejor modalidad va a ser mostrar las preguntas por la pantalla y que cada uno vaya respondiéndola por hoja. Y bueno, y ese día vamos a ver cuáles fueron las correctas y eso. ¿Vos tenés algo que decir, Agustín? No, doctora, agradecerle a usted por su tiempo, por la clase magistral de siempre, así que ya a los chicos, desearle mucha suerte. Nosotros vamos a estar en la facultad la semana que viene. Para cualquier cosa, cualquier consulta, y ya ustedes van a ir viendo. Nosotros tenemos el box morado y el centro de estudiantes, así que ahí vamos a estar acompañándolos. Bien, me gustaría verlos a todo el 1 de febrero para contarles qué es un múltiple choice, cómo tienen que analizar el múltiple choice, algunas pistas por ahí. Vamos a hacer la mecánica y después vamos a decir cuáles fueron correctas y cuáles fueron incorrectas.